Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, una enfermedad catastrófica, muy difícil de luchar con ella, costosa, todos sus tratamientos, medicamentos, la asistencia técnica del médico, la analítica, las imágenes, todo, la alimentación, es difícil luchar con una enfermedad como esa, pero nada es imposible. Además está la fuerza divina, la mano de Dios, que es poderosa, y la providencia divina siempre ha cuidado al país y a sus ciudadanos. Por tanto, hay que apoyar las instituciones, aferrado, claro, a Dios, pero apoyar las instituciones que canalizan esas energías que le da Dios a esos que la regentan, la institución también, su formación, gente de ejemplaridad y modestia cristiana. Manos no pecaminosas. Ahí hay confianza en poner su caridad en esas manos. Igualmente está también una institución para formar jóvenes en alto riesgo. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio. Óigale el nombre. Y los salesianos son quienes cuidan. Ellos son quienes dirigen esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo también.
Bueno, las noticias de muerte y todo eso conmocionan a todos. Hoy supimos de una muerte repentina, parece, de una niña de 23 años, hija de una joven comunicadora, la señora Yolanda Martínez, y un señor apellido Molina, que era su padre. Pero una niña de 23 años, y eso ha conmocionado muchos de los dominicanos que están en estos medios, y porque ella, su madre, ha sido una comunicadora muy conocida. Y la verdad que son noticias muy tristes, porque es que uno no está preparado para despedir el duelo de un hijo, señores. Eso es muy duro. Y pasar por una experiencia así es muy, afecta mucho a las familias, a los padres. Y uno ha visto ese tipo de situaciones cuando se dañan las familias de uno, cómo un padre sufre y se siente dolorido por la pérdida de un hijo, y que tiene ese padre que ir a enterrar a su hijo. Eso es terrible, muy fuerte. Entonces una niña de 23 años, tan joven, diríamos en la flor de su vida, y entonces con los aprecios, una niña linda, bonita, todo un futuro por delante, un buen futuro, porque sus padres se ocupan de que esos niños o esos jóvenes puedan salir a camino, su educación, etc. Entonces, eso duele en la sociedad porque afecta ver un cuadro de esa magnitud de dolor para la familia. Entonces, muy duro. Sus hermanos, los hermanos sufren mucho, sus abuelos, padres, etc. Y es una situación muy dolorosa, esa es la verdad. Nuestras condolencias a esas familias, que esperamos que Dios por lo menos le dé la fuerza para entender esta cosa y además saber llevar esto ya todo el resto de su vida. Usted tener que llevar ese recordatorio es terrible, de verdad, muy duro. Pero el que tiene fe en Dios y el que tiene una buena fe, porque eso también es básico, que la gente tenga expresiones de fe, pero que sean verdaderas expresiones de fe. Entonces usted puede llevar este tipo de dolor, de sufrimiento, porque eso es muy fuerte. Yo lo sé, y he perdido hermanos, y vi a mi padre en esa situación que eso no es muy asimilable para cualquier persona. Que en paz descanse esa niña tan joven. Entonces, hoy despedimos el duelo de un dominicano emprendedor, Abraham Canaán, Abrahamcito Canaán. Abrahamcito falleció ayer, tuvo un quebranto muy difícil de superar de su salud y falleció. Abraham era un hombre de por lo menos 84 años, pero siempre se mantuvo con ese swing, como se dice, porque se cuidó, y un hombre alto como era Abrahamcito, pero siempre erguido. Uno sabe que cuando uno entra en esos años altos, uno comienza a doblarse, la gente se comienza a doblar, hombre y mujer. Pero Abrahamcito siempre erguido, podía notar impecable con su vestimenta, también se distinguía Abrahamcito. Y era muy riguroso con esos cuidados personales. Esa es la verdad. Entonces Abrahamcito, como le decíamos las personas que le conocían, yo le conocí en La Vega. Él fue un molinero,
Esa familia Canaán son molineros, arroceros. Entonces, Abrancito tenía su factoría de arroz, le conocí en La Vega, siendo yo gerente de Inespre en La Vega, año 77, pues fue un año que subí de San Juan a La Vega y luego volví a San Juan, pero bueno, podía relacionarme con todos esos molineros, esos arroceros de La Vega. Gente muy trabajadora también y gente muy eficiente. Entonces Abraham tenía su factoría de arroz ahí en Jeremías. Entonces siempre fue un gran emprendedor. Dejó el arroz, pero siguió trabajando y todavía a su edad, de más de octogenaria, seguía activo, productivo. Era un empresario de verdad. Abrancito, bueno, aquí hubo un tiempo en que mucha gente supo de esos negocios de él, de la APSU, que fue una compañía inglesa que vino al país para trabajar en la recolección de la basura, pero fue una compañía que la contrató directamente el gobierno de Balaguer. Y Corporán era el síndico, Rafael Corporán, que en paz descanse también, era el síndico de la capital. Entonces, en ese momento, bueno, hubo su trabajo como su rifirrafe, yo me acuerdo, porque entonces eso era una atribución del síndico, pero Balaguer, sabiendo las dificultades que dan las cosas en este país, entonces, actuando en forma como era Balaguer, un hombre de poder y actuando con el poder, y contrataron a Axua, esa compañía que era del esposo de la primera ministra de Inglaterra, la señora Margaret Thatcher. Y el señor llegó a venir al país. Abraham Canaán era el hombre clave de esa compañía, que fue representante. Y esa compañía hizo el trabajo de recolección de basura, me acuerdo, que había mucho problema con la basura en la capital. Y eso era vital, tener un buen servicio de recolección de basura. Pues Abraham falleció y fue inhumado en el Cristo Redentor. Hoy a las 4 de la tarde era su enterramiento. Y muy sentida la partida de Abraham, porque fue una persona muy conocida en el sector arrocero, principalmente el sector arrocero, y también cuando estuvo al frente de esa compañía aquí de la APSO, y en las construcciones también, fue muy activo para las construcciones y representaciones de compañía y todo. Abraham siempre fue muy activo. Un gran dominicano, creo que sí, muy emprendedor, siempre tenía negocios que le afloraban, la verdad. Mis condolencias a sus hijos, porque falleció hace muchos años ya, yo diría casi más de 20 años, creo que tiene Milady, que murió, o casi 30 años, pero no creo que tenga 30. Pero Milady, su esposa, murió muy joven. Milady Camilo, una dama respetable, preciosa, una dama bella de la sociedad de Salcedo, hija de don Chu Camilo. Y falleció muy joven. Abraham quedó viudo, pero fue un hombre que siempre fue un enamorado de su esposa. Y eso le afectó, no hay duda, le afectó esa partida tan a destiempo de Milady Camilo Álvarez. Preciosa dama, excelente persona también. Y la verdad que la sociedad, uno se siente también afectado cuando ve que van partiendo tanta gente que uno conoce y que ha tratado, y nos van dejando en un vacío, lo llenamos, porque uno tiene que seguir viviendo y seguir adelante, como se dice. Pero es lamentable uno tener que despedir amigos fallecidos así, gente que uno lo ha visto en un tiempo breve, lo ha visto bien, y de un momento a otro una enfermedad muy, diríamos, muy agresiva. Entonces
disminuye las fortalezas, las fuerzas, y ya uno queda vencido por ella. Y entonces viene el fallecimiento, el sentido fallecimiento. Muy lamentable, nuestras condolencias. Bueno, señores, me ha gustado, le estoy dando seguimiento al cacao, a los precios del cacao, como saben ustedes, porque ese es un cultivo que huelga ya a decir la importancia económica que tiene para el país. Porque aunque no seamos tan grandes productores, como hemos dicho aquí tantas veces, como esos productores, por ejemplo, vamos a decir de América Latina, Colombia, Brasil, Venezuela producía algo, pero Venezuela siempre se ha vivido del petróleo. Ecuador, productores, Perú, buenos productores de cacao. Pero son grandes consumidores, México también, son grandes consumidores, entonces consumen el cacao. No son buenos exportadores, pero son muy grandes y buenos productores. República Dominicana tiene la característica especial, pero no es satisfactorio para nosotros, porque debiéramos consumir más cacao, más chocolate o cacao. Porque es un alimento muy energético y muy útil para la salud, preservar o tener una buena salud, ser fuerte. Entonces, el país produce, no es tan grande un productor, pero sí es un gran exportador porque tenemos un consumo muy bajo. Si el país produce 80,000 toneladas de cacao, consumimos 3,000, pero podemos exportar 77 u 80,000 toneladas y entonces cuando sube la producción un poco más, qué sé yo. Si nosotros estabilizamos una exportación de 80,000 toneladas de buen cacao, somos líderes en exportación de cacao orgánico, lo hemos dicho aquí, con más de 20,000 toneladas de cacao orgánico, que es un cacao muy especial, un cacao de aroma también, que nosotros exportamos, como es el cacao Hispaniola, buena fermentación, un cacao de primer nivel, de mucha calidad, el Sánchez, cacao más negro, pero el cacao dominicano es un cacao que tiene espacios muy especiales de nichos de mercados para que nosotros tengamos que ponerle mucha atención a ese cultivo. Entonces, cuando los precios suben, y ya vimos, decía yo ayer que estábamos entre 3,500 y algo la tonelada, hoy amaneció a $3,639 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Eso es casi $3,700. Y miren que yo aquí añorando que llegara a $3,000 y ya va en 3,600. Ay, Dios mío. $39 la tonelada de cacao. Eso significa, visto así, pensarán, caramba, Fermín todos los días brega con eso. Señores, cuando usted va al campo dominicano y usted ve una familia que vive en medio del cacaotal, usted va a Los Llanos, por ejemplo, y una familia puede tener 20, 30, 40 tareas pequeñas de cacao, pero vive ahí. Ese productor, ese dueño, vive dentro del cacaotal. El cacaotal le queda atrás. Él vive ahí con esa plantación de muchos años, o nueva, pero generalmente son de muchos años. Entonces usted va a Los Llanos de Pimentel, la provincia de Duarte, y usted ve esos cacaotales, y usted se siente muy bien viendo a esa gente cobrando 7,000 y más pesos por un quintal de cacao. Entonces hay que ver la alegría de esa gente, de un productor de cacao, cómo cambia su vida, cómo mejora su calidad de vida. Pero usted va, por ejemplo, a Tenares, que pertenece a la provincia de Duarte, esta una zona cacaotera que hay ahí, pero la zona cacaotera de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, es muy importante. Entonces, muy bueno ver la gente de ahí con excelentes fincas cacaoteras,
cobrando esas sumas de dinero. Usted va, por ejemplo, a Yamasá, que tiene también una buena cultura cacautera ahí, y usted ve los efectos de esos precios. Usted va al Ceibo, que hay un bloque de productores muy importante ahí en el Ceibo, principalmente en Pedro Sánchez y la zona del Cuey, la Cuchilla, toda esa zona ahí, producen buen cacao. Y yo ver 3 secaderos de cacao multiplicarse por 14. Es decir, se iniciaron con 3 y ya iban 14 la última vez que yo estuve por ahí. 14 secaderos ya modernos, adecuados para tener un cacao de calidad, un cacao de aroma. Entonces ese cultivo juega un papel muy importante en el país porque se exportan más de 200 millones de dólares. Entran a este país, producto de las exportaciones de cacao. Entonces, la familia dominicana que está ocupada de ese cultivo, un cultivo que ocupa un área importante del país y que además contribuye no solamente con la generación de divisas o de ingresos agropecuarios, o de ingresos, mejor dicho, a la familia campesina o rural, sino el efecto que tiene sobre el medio ambiente como protector del suelo, como intercambiador de CO2. Señores, esos son cultivos que definen estos países, porque nacieron con estos países. Hay que decirlo, prácticamente nacieron con estos países. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Bueno, el presidente Abinader estuvo ayer en el almuerzo Corripio. Fue amplio en respuesta, y me hicieron muchísimas preguntas. Yo creo que lo abordaron en todos los temas y respondió como
tenía que responder algunas de las preguntas, otras las respondió, pero dejan a uno como con ciertas dudas también, porque, por ejemplo, la deuda, el presidente habló de la deuda y dijo que la deuda era necesaria para fines de obras que se han hecho con el dinero de esa deuda. Pero se le han hecho muchas críticas en eso. Entonces, cuando usted llega al poder, yo decía, siempre lo he mantenido aquí, mejor dicho, desde que el gobierno llegó al poder. Como el gobierno llegó, parece, sin una carpeta de lo que iba a ser, un gobierno sin planificación. O sea, cuando usted llega sin planes y usted comienza a trabajar, ayer decía yo, fíjense el parecido que tiene el gobierno con el danilismo o el leonelismo. Porque Leonel hizo una serie de obras que Danilo no las criticó, porque era su propio partido, Danilo Medina. Y Danilo Medina las continuó, léase el metro, e incluso innovó con el teleférico. Porque el teleférico, Leonel Fernández no había trabajado con el teleférico. Pero eso fue una innovación del gobierno de Danilo Medina, se instaló el teleférico como una forma de alimentar al metro. Esa línea, principalmente la línea del metro que se hizo hacia allá, hacia la San Vicente de Paúl. Entonces, bueno, el gobierno innovó. Igualmente, el gobierno de Leonel Fernández innovó con sus elevados. Ya Balaguer había hecho elevados aquí, no hay duda de ello. Y túneles, Balaguer había hecho el túnel de la Núñez de Cáceres y el elevado del Quinto Centenario, es decir, no eran obras. Pero Leonel Fernández dijo, no, vamos a hacer túneles más largos, vamos a hacer elevados más largos, vamos a hacer conexiones, qué sé yo, para mejorar la infraestructura vial, y se vio. O sea, el gobierno vino con ese plan. Y recuerdo que el propio Leonel Fernández decía, yo voy a hacer en mi gobierno una especie de Nueva York chiquito. Bueno, entonces innovaron con todo eso, luego se iniciaron las plazas, se amplió la Plaza de la Salud, el CEDIMA, se hizo la plaza de Villamella, la Plaza de la Salud de Villamella, 5 hospitales, y entonces también se dieron los pasos para la Ciudad de la Salud del Morgan, que se le llamaba el Morgan, pero eso es el Luis Eduardo Aibar, se llama el hospital o la ciudad sanitaria. Como ciudad sanitaria, así fue que se conocieron esas obras. Entonces el PLD, sus dos gobiernos, sus dos gobernantes, trazaron ese plan, lo trajeron y siguieron con ese plan. Bien, ellos le lucían porque eran la continuidad, era el mismo partido que estaba en el poder con líderes distintos o con presidentes distintos. Pero el PLD innovó con esas obras. Indiscutiblemente innovó porque esas obras, ni Balaguer había hecho esas obras hasta que se hizo la Plaza de la Salud. Porque Balaguer fue el pionero de todo eso. Porque era un hombre de Estado y era un hombre con visión de Estado, pero era un hombre que tenía en su mente, en su cabeza, que era lo que se iba a hacer en el país. Y se hizo. Entonces ese señor trajo esa obra y la hizo. Leonel Fernández dijo, bueno, es por ahí que tenemos que seguir. Vamos a ampliar esto. Hacerlo más amplio, más, qué sé yo, cómo diríamos, más abarcante estas obras viales. Y entonces se vio ahí puentes. Se hizo un puente en San Pedro de Macorís, un puente emblemático, un puente icónico, porque ese es un puente de verdad. Y se hizo el puente Juan Bosch. Danilo Medina hizo la línea del metro y los teleféricos. Entonces, esas obras se veían como producto de un trabajo que se pensó para hacerlo. El gobierno del presidente Abinader vino, comenzó a tomar préstamos. Está bien que los préstamos se tomaran para la pandemia, porque eso era una necesidad nacional.
Pero el presidente la justifica con las obras, pero uno dice, ¿y cuántas son las obras para el dinero que se ha tomado a préstamo? Porque, señores, donde estamos hablando de más de 25 mil millones de dólares y apenas de ese dinero se estarán utilizando para las obras que están en ejecución aquí, el metro, la línea del metro, el teleférico que se hizo ahí y los trabajos de Santiago. Pero estamos hablando de 25 mil millones de dólares. Y a este metro se ha dicho que se está haciendo con el mínimo de los dineros que se hizo el metro del PLD para ahorrar letras. Vamos a hablarle así. Entonces, como que esas obras que cita el presidente para justificar esa deuda no encajan. No encajan porque las obras uno no las ve. Entonces, ¿qué es lo que decía yo ayer? Se ven las obras como si fuera una continuidad del danilismo o del leonelismo, porque usted vio al presidente inaugurando las mismas escuelas, una estancia infantil, no es lo mismo. O una reconstrucción de un, ¿cómo se llama?, de un polideportivo, o la instalación incluso, eso no se veía aquí, los presidentes casi no iban a eso, a esas subestaciones eléctricas que se instalaban unos transformadores en tal sitio, y eso era ya una rutina de la empresa eléctrica dominicana, de instalar esas subestaciones, la ET, pero el presidente va también a inaugurar eso. En resumen, digo yo, para esa obra no se pueden justificar tantos préstamos que ha hecho el gobierno. El presidente se enfrenta, bueno, señaló lo de las inversiones en la energía no convencional. Bueno, también eso venía ya, eso venía desde atrás. No se innova con eso. La gente sigue la inversión extranjera nunca decreció en el gobierno del PLD, porque hay que decir esa verdad también. Es decir, el mismo manejo económico que ha tenido este gobierno lo tuvieron los demás, porque era el propio equipo de Valdés el que ha estado al frente de eso. La inversión extranjera estaba ahí. Las zonas francas siempre estuvieron ahí. Si hay que darle crédito fue a los gestores primero. Pero nadie quiere hacerse cargo, o mejor dicho, nadie puede hacerse cargo de defender esas inversiones como única de sus gobiernos, porque todos los gobiernos la fueron protegiendo, la fueron incrementando y ayudando, igual que el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo también, si nos vamos atrás, si uno remonta para atrás, hasta Trujillo hay que mencionarlo, porque fue el primero que hizo todos los hoteles. Después vino don Ángel Miolán, vino Balaguer derribó ciudades, como fue Samaná, y se hicieron todas aquellas obras, hoteles y de todo. Es decir, ha habido gestores y eso ha sido continuidad del Estado. Pero la verdad es que el gobierno de don Luis Abinader prometió muchas cosas, y yo decía, presidente, tenga cuidado, porque todas esas ofertas, todas esas promesas, usted se expone demasiado con ese gobierno coloquial, se expone mucho, y a los pueblos usted comienza a ofrecerle y tiene que cumplirle, porque la gente esas cosas las anota. Entonces a Salcedo le voy a hacer tal cosa. Cuando usted va luego a pedirle el voto a Salcedo, le salen con eso. Pues bien, el presidente anuncia que va para la calle. Y eso está muy bien, porque él tiene todo el derecho constitucional de aspirar a la presidencia de nuevo. El presidente va, y yo estoy seguro que cuando el presidente llegue a estos barrios de la capital y de los barrios de las provincias, que han pasado una serie de apagones y de alza de tarifa, cuando el presidente se desmonta en un sitio, en Salcedo, por ejemplo, que entre paréntesis, ha ido muy poco a Salcedo el presidente, lo deben estar esperando por Salcedo al presidente. Cuando el presidente se desmonta en Salcedo, porque Salcedo no es Santiago, a Santiago le están... Bueno, hay 27 escuelas en Santiago que están en las ruinas silentes, con la tupida y crecida maleza.
su vida ahí y no se termina. Pero a Santiago le están haciendo el monorriel, le están haciendo un teleférico, le pavimentan una calle allí, la avenida que entra a Santiago, la entrada se la están ampliando y unos retornos muy elegantes y bien, y le va a quedar muy bien a Santiago. El santiaguero tal vez aguanta al presidente. Pero la oposición, ¿qué es lo que va a hacer el PLD, la oposición, Leonel Fernández? Exhibir sus obras. Eso es lo que van a ir a hacer. Claro, son 20 años contra 3 que tiene el gobierno. Usted no puede comparar 3 años con 20 años que tuvo el PLD gobernando, porque sería injusto. Ahora, si usted va a Santiago y habla de medicina, usted tiene que recoger o aceptar que le digan que el PLD, Leonel Fernández principalmente, hizo un esfuerzo extraordinario con una serie de clínicas y hospitales que están en la periferia de Santiago, 4 o 5 hospitales que se hicieron en los gobiernos, promovida por el doctor Sabino Báez. Sabino, en forma callada, ayudó mucho en ese aspecto para que se construyeran esos hospitales zonales de Santiago, periféricos de Santiago, para descongestionar los hospitales, el hospital grande, principalmente el Cabral Ibáez. Pero el Homs y Santiago ha tenido un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista hospitalario. Yo creo que el sector privado de Santiago ha sido más activo que el sector privado de la capital. Porque los centros médicos de Santiago tienen más empuje que los de aquí. Y el Homs fue posible por un apoyo que le dio el gobierno de Leonel Fernández y los 25 millones de dólares. Y después ellos lo pagaron y ahí está el Homs, una realidad. Entonces, aquellos gobiernos van a exhibir esas obras, los candidatos, tanto Leonel Fernández como Abel Martínez pondrá sus. Aunque Leonel le luce más porque él era el presidente y él fue el que la mandó a ejecutar las obras. Es decir, el gobierno tiene que luchar con esa infraestructura creada en los gobiernos del PLD. El presidente tendrá que ir a Salcedo, repito. Pero el presidente, si no cumplió con varias promesas de esas que hizo, le reclaman allá. Presidente, mire, cuando usted llegue y le digan en Salcedo, mire, presidente, aquí de cada 24 horas recibimos 10 o 12 de apagones. Y además, nosotros los pobres de aquí pagábamos 300, 500 y 600 mil pesos por una factura de luz. Y hoy estamos pagando 3 y 4 mil pesos y eso no lo soportamos, estamos desesperados. Y eso es muy duro para el presidente tener que oír eso. O decirle que no se preocupe, que en estos 4 años que yo quiero que ustedes me den, vamos a resolver todo lo que le hemos ofrecido. Eso no es fácil para un gobierno reeleccionista. Esa ha sido mi tesis desde que se inició el gobierno de Luis Abinader. Precisamente porque va a tener que exponerse mañana a ese don Chencho, decía yo, y lo he dicho, muchísimas veces aquí lo he dicho. El presidente va a tener que salir, ya él lo ha anunciado, pero vamos a esperar, vamos a seguir, vamos a ir a una pausa ahora y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vamos a recordarle que los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. En esta semana, hoy jueves, el doctor nos presenta 2 códigos del ordenamiento penal y sus penosos destinos. Ay, Dios mío, ahí ha dado verdadera docencia Marino Vinicio Castillo. Eso es volver sobre el tema. Es que él ha escrito y ha publicado y ha hablado de esos temas en forma pedagógica, lo he dicho, docente. Esos códigos, precisamente en la entrevista que le hicieron al presidente, el presidente habló sobre el Código Penal. Bueno, él está de acuerdo con los 3 causales, pero no está de acuerdo con el aborto libre. Pero resulta que entonces el código no camina. Y uno sabe que el jefe del Congreso es el presidente de la República, porque él es el líder de ese partido. Y esos legisladores hacen lo que diga el presidente, porque eso aquí, todo el mundo lo sabe. Pero entonces no se puede aprobar el Código Penal. El procesal penal peor, ese va a ser peor todavía, porque fíjense cómo es el ataque que le tienen ahora. Precisamente porque con el asunto de los preventivos, de los presos preventivos, que también el presidente dijo que le va a responder al señor Michael McCall, un congresista norteamericano, porque ellos desde que dan 2 pesos a estos países ya se creen con derechos. Los americanos creen que si nos regalan a nosotros $1 millón de pesos para la justicia dominicana, ya ellos creen que nosotros tenemos que ser dependientes de ellos y todo lo que diga un americano, la justicia tiene que hacerle caso a ellos y no a los textos nuestros. El señor viene y dice que hay muchos preventivos porque él parece que ellos están jugando el papel de defender a alguien que le ha pagado o por el lobismo. Todo el mundo sabe que el señor Guerrero pagó lobismo con un señor, yo no sé si es ese mismo, que pidió
que le liberaran ese norteamericano, porque los norteamericanos aquí, pero pueden ser tal vez 1 o 2 norteamericanos, 3, quién sabe, pero lo ponen un caso como si hubieran 1000 norteamericanos presos aquí, y además si son delincuentes y están presos, ¿cuál es el problema? Porque Estados Unidos tiene millones de gente presa, de todos los países del mundo, y lo deportan también. Eso no es raro. Ahora, ¿cuántos son los rebeldes? Que siempre es lo que yo he dicho aquí. El presidente dijo que le va a responder, vamos a esperar a ver la respuesta del gobierno, pero el gobierno vendrá por ahí, porque tampoco el gobierno no es dueño de los jueces son los que dan las medidas de coerción. Entonces, los rebeldes aquí son los mismos que, tú no se puede meter preso, porque es que eso es un abuso, meter a una gente presa, entonces está ok, tiene arresto domiciliario y están en la calle, o tiene, mire, tiene medida de coerción de presentarse los días tales a las oficinas del Ministerio Público, pero tampoco van y siguen delinquiendo, haciendo fechoría. Entonces ponen a Luisito La Uva, mira, mándalo para su casa, que ese muchacho, ese es un infeliz, pero lo acusan de 10 muertes, y entonces, pero ese señor, déjenlo allá, un señor mata a su mamá, creo que fue, o a su mujer, y le dieron una medida de coerción de visita periódica a la oficina del fiscal. Entonces, los rebeldes son miles de rebeldes. Dígame usted, si no están presos, yo quisiera que el estadio Quiqueya lo habilitáramos para una cárcel preventiva como era antes, la preventiva de la fe. Porque así es de la única forma que tenemos, todos estos delincuentes los tenemos presos ahí, está bien. Lo malo es tenerlos presos y que no hagan nada en beneficio de los demás, de los que estamos en la calle. Porque si fueran, por ejemplo, presos que digan, miren, vamos a preparar millones de plantas arbóreas para reforestar los campos y las cuencas. Y eso la van a preparar los presos, van a preparar las funditas y cuidar de los viveros. Bien, un trabajo productivo, preventivo y juzgados. Pero con la cantidad de rebeldes que hay aquí, si usted le da medidas preventivas de arresto domiciliario o visita de que a las oficinas de los fiscales, no va nada. Y siguen el crimen, por eso es que andan ahí miles de rebeldes y se quejan de los miles que hay preventivos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Severino. Severino tenía la cárcel llena de narcos preventivos, presos. Pero ahora no hay narcos presos. Están en la calle. Y Estados Unidos, lo bueno de Estados Unidos es que lo despacha ricos. Lo despacha ricos. El presidente se refirió a las drogas y en eso el gobierno ha sido efectivo. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha trabajado y el gobierno, el presidente le ha dado su apoyo, excelente. Si hay las quejas de que el gobierno recibió apoyo del narco, que ahí están las evidencias, porque están los diputados, están los senadores que hablan del narco, están gente que ha sido muy ligada al gobierno, bien, todo eso se ha señalado, pero el gobierno ha sido efectivo y fuerte con los cargamentos de droga. La mano pesada del gobierno no ha fallado. Hay que decir esa verdad. El narco podrá estar bravo con el gobierno, si es que le dieron apoyo contando que a ellos no había que hacerle lo que se le está haciendo. Pero droga le han recogido, le han capturado mucha droga. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces el presidente se refirió a muchas cosas, muchos temas ahí que interesantes. Habló también de la reforma y dice que el gobierno próximo tendrá que hacer la reforma. Pero eso han dicho todos. El único que hizo reforma aquí fue Balaguer en el 91, que hizo una reforma profunda de verdad, una reforma fiscal. Pero los gobiernos le temen. Entonces este gobierno anunció todo eso y se criticaba, pero las críticas que le hacían los gobiernos, entonces el gobierno de don Luis Abinader que llegó al poder, cambió todo el discurso. Y sus legisladores todos cambiaron el discurso. Es decir, el gobierno llegó con otro discurso al que tenía en la oposición. Entonces vino con un discurso del que gobierna
y no quiere que le hagan las críticas. Entonces, esa reforma fiscal hay que hacerla porque los gobiernos gastando dinero y tomando préstamos. El presidente nos dijo que los préstamos se están tomando para tapar ese hueco de los déficits fiscales, porque es que nadie quiere decir esas verdades pesadas y ásperas, duras de oír. Entonces, hay que hacer la reforma fiscal. El próximo gobierno que venga, el presidente está en reelección. Ya eso, la gente lo toma con una medida de precaución. A mí me parece que eso tal vez no tuvo bien documentado o bien fundamentado que el presidente planteara eso así. Porque la gente puede interpretar que de que vaya a la reelección y la gane, viene esa reforma, esos impuestos que nos van a dar en la costilla, como dice, o en el cuello. Y si la gente piensa en eso y la oposición le viene con una demagogia diciéndole que no va a hacer eso, entonces administrar los tiempos del DERECAFTA, ahí no se hablan de esas cosas. En esa entrevista, no sé, el presidente habló, bueno, hemos hecho reuniones. Yo dije aquí, el problema no es las reuniones, es los hechos. Se han hecho 10 reuniones, pero administrar los tiempos del 2024, señores, con ese DERECAFTA, cuando esa familia arrocera sienta en los hombros el peso de esas importaciones libres de gravámenes, de arroz, eso no va a ser fácil. El problema de nosotros, ¿cuál es? Bajar costos. Pero ¿cómo vamos a bajar los costos? ¿Acaso los gobiernos están implementando políticas de crédito para dotar de alta tecnología a los productores? Como hemos dicho. ¿Cómo usted mejora la recolección arrocera si no tiene las maquinarias adecuadas? ¿Hay el crédito para ello? No hay nada de eso. O las máquinas para sembrar, o la fertilización. Ahí vino una queja de la Asociación de Importadores de Fertilizantes y Productos Agroquímicos, pequeños, que a ellos no le pagan. Y a los grandes le han comprado miles de millones de pesos y le pagan. Y a los chiquitos, a las pymes que importan, no le pagan, que le deben más de 50 millones de pesos. Entonces se queja la gente de que hay un olor fuerte oligárquico. A los grandes le pagan, a las grandes empresas, y a los pequeños lo tienen asfixiado. No sé si van a poder cumplir con las ayudas de 5.000 millones, porque ahora resulta que cada vez que pasa un ciclón son 5.000 millones. Pasó Fiona, 5.000 millones. Viene Franklin, 5.000 millones. Pero dijimos nosotros aquí lo que pasó con Franklin, con Fiona. Ojalá esas cosas se pongan más claras, porque no es solo hablar. Esa semanal, yo no sé cómo van a ser las invitaciones a esas entrevistas, ruedas de prensa del presidente, se llama la semanal, y más la visita policial, diríamos la policial. Entonces, esas cosas vamos a ver a quiénes van a invitar. Dicen que los temas tienen que ser no políticos, pero eso es muy difícil, sacar la política de todas las preguntas que se le pueden hacer al presidente de la República. El presidente anunció que le va a dar licencia a sus cabezas de campaña para que no tengan que utilizar recursos públicos. Eso está muy bien. Es una prueba de que el presidente quiere actuar con limpieza. Y eso vamos a esperar, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Ayer, uno de esos gazapos que se me van por olvido, por error puse al señor Mobutu Sese Seko como presidente de un expresidente de Nigeria cuando fue un expresidente de la República de Zaire, hoy República Democrática del Congo, o ex Congo belga también, aquel Congo de Patricio Lumumba, creo. En resumen, ese caso ayer fue un error de mi parte mencionar a Mobutu, caníbal, igual que Idi Amin y que Bokassa primero, todos esos genízaros africanos, pero
Mobutu fue presidente del Congo, no de Nigeria. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.